Este video es de carácter informativo y cultural. No promueve ni incita la caza, consumo o comercialización de animales en peligro de extinción ni de especies protegidas por la ley. La gastronomía peruana es considerada una de las mejores del mundo, y no es por gusto. Tiene una variedad enorme de platos, sabores y combinaciones que pueden hacer que comas un plato diferente todos los días. Pero detrás de esa fama internacional, también existen platos con historias curiosas, ingredientes inesperados y preparaciones que pueden sorprender o incomodar a más de uno. En este video vamos a recorrer el iceberg de la comida peruana, empezando por los platos más conocidos, con datos que quizá no sabías, y bajando poco a poco hasta llegar a preparaciones e ingredientes que muchas personas consideran raros, desagradables o pobres, incluso para los mismos peruanos. Prepárate, porque no todo lo que se come en el Perú es siempre bonito. Comencemos. El ceviche es sin duda el plato más emblemático del Perú. Fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación en 2004 y Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Y cada 28 de junio se festeja el Día del Ceviche. En Perú, el ceviche se prepara con pescado fresco cortado en trozos, cocido en jugo de limón, acompañado de sal, ají y otros ingredientes clásicos. Sin embargo, el ceviche peruano no es el único que existe. En varios países de la región también tienen su propia versión, como el ceviche en El Salvador, Honduras, Guatemala, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Nicaragua y Panamá. Cada uno es diferente, algunos cocinan ligeramente el pescado, otros lo sirven en trozos más pequeños, lo mezclan con otros mariscos, le agregan salsas como mayonesa o tomate, o lo acompañan con galletas, tortillas de maíz e incluso frutas. El lomo saltado es uno de los platos más representativos y queridos de la gastronomía peruana. Nacido de la influencia china durante la migración cantonesa, combina técnicas orientales como el salteado en wok, con ingredientes locales como la papa y el ají amarillo. Aunque hoy es un plato completamente normalizado, su origen fue una fusión poco común para la época: carne de res salteada a fuego alto con salsa de soya, cebolla y tomate, acompañada de papas fritas y arroz. Lo que ahora parece cotidiano, en su momento fue una mezcla cultural bastante disruptiva. El pollo a la brasa es otro de los platos más queridos por los peruanos. Tanto así que tiene su propio día, el tercer domingo de junio. En 2022, el portal gastronómico Taste Atlas lo nombró el mejor plato del mundo hecho a base de pollo. Y no es para menos, su sabor ahumado, su piel crujiente, las papas fritas y las salsas lo convierten en un plato perfecto para cualquier momento. Un dato curioso es que, fuera del Perú, muchas personas lo confunden con un simple pollo asado o rostizado. Pero la diferencia está en los detalles: la marinada especial y la cocción en hornos de carbón con un sistema de rotación único, le dan ese sabor y textura que no se logran con una preparación común. Por eso, aunque se vea parecido, no sabe ni se siente igual. El ají de gallina es otro de los platos más populares del Perú y también ha ganado reconocimiento internacional. En 2023, Taste Atlas lo incluyó entre los 50 mejores platos del mundo hechos a base de pollo. Su origen se remonta a un plato español llamado manjar blanc, que era una preparación dulce hecha con arroz, manjar blanco y carne. En el Perú, la receta fue cambiando hasta convertirse en el ají de gallina que conocemos hoy. Aunque su nombre diga gallina, lo curioso es que casi siempre se prepara con pollo, lo que suele confundir a quienes lo prueban por primera vez. Además, existen varias versiones como ají de huevos, ají de atún e incluso empanadas rellenas de ají de gallina. El anticucho es uno de los platos callejeros más emblemáticos del Perú, especialmente asociado a las noches. Su ingrediente principal es el corazón de res, una víscera que para muchas personas podría resultar chocante si se menciona explícitamente. Sin embargo, gracias a su aderezo a base de ají panca, vinagre y especias, y a su cocción a la parrilla, el anticucho se ha convertido en un clásico amado por casi todos. Es un ejemplo claro de cómo un ingrediente que podría generar rechazo, termina completamente aceptado cuando el sabor y la tradición lo respaldan.
El chupe de camarones es una sopa espesa, contundente y muy reconfortante. Fue incluida como la mejor cuarta sopa del mundo por Taste Atlas en el año 2025. Su origen se remonta a la época colonial, donde se mezclaron influencias de la gastronomía del norte del Perú, la cocina afroperuana y la española. Lleva ingredientes como papa, choclo, alberjas, arroz, queso, leche, huevo y, por supuesto, camarones, lo que le da un sabor muy particular. Existen muchas variantes del chupe, donde los camarones se reemplazan por otros ingredientes, como pescado, cangrejo, langostinos, quinoa o habas. Un detalle interesante es que, aunque es muy apreciado por su sabor, a algunas personas no les gusta ver los camarones enteros en el plato, lo que puede resultar un poco chocante para ciertos comensales. La leche de tigre es una mezcla cítrica y picante hecha a base de jugo de limón, ajo, cebolla, ají, sal y pescado fresco. Básicamente, es el líquido que queda después de preparar un buen ceviche, pero elevado a otro nivel. Aunque todavía no es tan famosa como el ceviche, muchos la consideran incluso más intensa y potente en sabor. Lo curioso es su nombre, no lleva ningún tipo de leche. El color blanquecino del líquido y la creencia popular de que esta bebida revitaliza y te da energía, como la fuerza de un tigre, es lo que le dio ese nombre tan llamativo. Suele servirse en vasos o copas, casi como un shot gastronómico. Además, es un plato que admite muchísimas variaciones, al punto de que existen restaurantes en Perú donde se ofrecen decenas de versiones distintas, cada una con su propio toque personal. El juane es uno de los platos más representativos de la cocina amazónica peruana. Es el plato principal de la tradicional fiesta de San Juan, celebrada cada 24 de junio. Se prepara con arroz, gallina, huevo duro y especias, todo envuelto en hojas de bijao, que funcionan como un envoltorio natural antes de pasar a la cocción final. Pero lo más llamativo está en su simbolismo. Se dice que el juane representa la cabeza de Juan el Bautista, tras haber sido decapitado, razón por la cual se convirtió en el plato emblemático de esta festividad. Aunque es muy popular dentro del Perú, especialmente en la selva, aún no ha logrado una difusión internacional comparable a otros platos criollos. El plato conocido como 7 colores, nace en la cultura popular peruana, especialmente en mercados y puestos callejeros, los famosos agachaditos. La idea es simple y potente, juntar varios platos peruanos en uno solo, ideal para quienes quieren probar de todo o necesitan una comida contundente y económica. No existe una combinación exacta, pero normalmente incluye platos como ceviche, tallarines rojos, caucau, papa a la huancaína, chanfainita, arroz con pollo u ocopa, todos servidos en un solo plato. El resultado es una mezcla intensa de sabores, colores y texturas. Aunque es perfecto para recargar energía, muchos advierten lo mismo, no es apto para estómagos sensibles, porque combinar tantas preparaciones distintas puede pasar factura después de comer. La cocina Nikkei nace de la fusión entre la gastronomía peruana y la japonesa, dando como resultado platos innovadores y muy valorados a nivel gastronómico. El término Nikkei se usa para referirse a los descendientes de japoneses que viven fuera de Japón. Pero con el tiempo, también pasó a identificar esta fusión culinaria. Los primeros inmigrantes japoneses llegaron al Perú a finales del siglo XIX, y poco a poco comenzaron a mezclar ingredientes locales con técnicas de su país de origen. La adaptación fue casi natural, ambos países comparten una fuerte tradición en el uso de pescados, mariscos, arroz y vegetales. De esta mezcla nacieron platos como el tiradito, el pulpo al olivo, el maqui acevichado o el ceviche Nikkei, que hoy son muy apreciados tanto en el Perú, como en restaurantes de alta cocina alrededor del mundo. La gastronomía chifa es el resultado de la fusión entre la cocina peruana y la cocina china. Con la llegada de inmigrantes chinos al Perú, sus técnicas culinarias comenzaron a mezclarse con ingredientes locales, dando origen a una cocina completamente nueva. Con el paso del tiempo, el chifa fue evolucionando y adaptándose al gusto del paladar peruano. Hoy en día, platos como el arroz chaufa, el tallarín saltado o la sopa bantán son parte del día a día de millones de peruanos.
Existen muchos locales de chifa a lo largo del Perú y se han extendido en todo el mundo. Muchos extranjeros al probarlo por primera vez, se sorprenden al notar que no sabe igual que la comida china tradicional, debido al uso de ingredientes y sabores típicamente peruanos. El rocoto relleno es un plato tradicional de Arequipa, elaborado a base de rocoto, un fruto muy parecido al pimiento, pero con un nivel de picante mucho más alto. Para prepararlo, se le retiran las pepas al rocoto y se hierve varias veces para reducir su picor, aunque aún así, sigue siendo bastante picante. El relleno suele llevar carne molida, aceitunas, queso, guisantes y especias como comino y perejil. Un dato curioso es que muchas personas confunden el rocoto con el pimiento, pero hay una diferencia clave: el rocoto pica y tiene semillas negras, mientras que el pimiento no pica y sus semillas son blancas. La chanfainita tiene raíces en el virreinato del Perú y nace de la mezcla entre la cocina española y la creatividad de los esclavos africanos. Mientras los cortes nobles se reservaban para otros, ellos aprovecharon lo que quedaba, el bofe, es decir, el pulmón del animal. Para muchos, este ingrediente es suficiente motivo para rechazar el plato. Sin embargo, bien preparado, con un buen aderezo y cocción adecuada, la chanfainita se convierte en un plato muy sabroso y sorprendentemente popular. Es altamente nutritiva y, como dato curioso, suele aparecer también dentro del famoso plato de 7 colores, lo que hace que más personas la prueben casi sin darse cuenta. El caldo de pata tiene raíces andinas. Nació como un plato energético, pensado para quienes necesitaban una comida que aguante todo el día. Su ingrediente principal es la pata de res, que debe limpiarse a fondo y hervirse durante horas, para poder liberar todo su colágeno. El resultado es una sopa espesa, gelatinosa, con trozos brillantes de cartílago, que para muchos resultan difíciles de mirar. Es muy popular en mercados y carretillas durante las madrugadas. Es sin duda un plato nutritivo, poderoso y visualmente desafiante. El mondongo es el nombre popular que recibe el estómago de la res, especialmente la panza y el librillo. En el Perú, este es un ingrediente tradicional, económico y muy rendidor, pero también uno de los más rechazados. Su textura particular y su olor fuerte durante la cocción hacen que muchas personas simplemente no puedan acercarse al plato. Aún así, es la base de preparaciones muy populares, como el mondonguito a la italiana, la sopa de mondongo o el mondonguito frito. Es un ingrediente que divide, para algunos, un manjar reconfortante, mientras que para otros, algo imposible de comer solo con saber qué es. El chuño es papa deshidratada, resultado de una técnica ancestral andina que existe desde hace varios siglos. Antes de usarse, debe remojarse por al menos 12 horas, para poder quitarle el amargor y devolverle algo de humedad. La sopa de chuño suele tener una textura muy particular y un color bastante oscuro, que suele sorprender a quienes nunca la han probado. No es un sabor agresivo, pero sí una textura y color que descolocan cuando la comes por primera vez, convirtiéndola en un plato que intriga a los comensales. La pachamanca es uno de los platos más antiguos y simbólicos de la cultura andina peruana. Más que una receta, es un ritual. En quechua, pacha significa tierra y manca olla. Literalmente, olla de tierra. Y eso es exactamente lo que es. Las carnes, tubérculos, hierbas y especias se colocan en un hoyo cavado en la tierra, junto a piedras volcánicas al rojo vivo. Luego se cubre todo con hojas y tierra, y se deja cocinar durante horas bajo el suelo. La idea de enterrar la comida para cocinarla puede resultar extraña o incluso chocante para muchos, pero en los Andes, es una práctica ancestral cargada de simbolismo, respeto a la Pachamama y comunidad. Hoy existen versiones modernas como la pachamanca a la olla, pero el método original sigue siendo el que más impresiona. El tocos es uno de los alimentos más extremos de la tradición andina. Se elabora a partir de papa fermentada, enterrada durante meses e incluso años, en pozos naturales con agua, paja y barro.
Después de la fermentación, las papas se secan al sol y se procesan para hacer mazamorra o harina. El resultado es un alimento con propiedades medicinales, famoso por ayudar a combatir la gastritis y problemas estomacales. Pero hay un detalle imposible de ignorar: el olor debido a la fermentación. El tocos tiene un aroma tan fuerte que muchas personas lo describen como insoportable o incomible, incluso antes de probarlo. Para muchos, el olor es suficiente para detenerlos ahí mismo. El chaco es una arcilla comestible usada desde tiempos ancestrales en la Amazonía y zonas andinas del Perú y Bolivia. No nació como comida por placer, sino como recurso medicinal y funcional. Se mezcla con agua y sal hasta formar una pasta y se consume como acompañamiento de tubérculos como la papa o el oyuco. Es literalmente tierra comestible. No se come por sabor, sino por su función: desintoxicar, proteger el estómago y aliviar molestias. Para muchos, esto rompe por completo la definición occidental de alimento, y no podrían comer tierra. El churo, o caracol gigante de río o monte, ha sido consumido desde épocas prehispánicas como una importante fuente de proteína. Pero su apariencia no ayuda. Es grande, oscuro, viscoso y con una forma espiralada que para muchos resulta perturbadora. Antes de cocinarse, pasa por un largo proceso de limpieza y hervido, hasta terminar en un caldo de sabor intenso. La verdadera barrera está en la apariencia oscura, y en la textura, la cual es gomosa, resbalosa y húmeda. Para muchas personas, la sensación en la boca provoca rechazo inmediato, incluso más que el sabor. En un plato que pone a prueba no solo el paladar, sino la tolerancia sensorial. Es importante diferenciarla de la sopa de choros, ya que a menudo se confunden por la similitud del nombre. Las siquisapas son hormigas gigantes que viven bajo tierra en la Amazonía y que se consumen tradicionalmente en algunas comunidades. Aquí no hay transformación elaborada, ni presentación disfrazada. Son insectos completos con sus patas, cabeza y abdomen visibles. El rechazo es inmediato, porque activa uno de los tabúes alimentarios más fuertes en muchas culturas, que es el de comer insectos tal como se ven. Se venden en mercados amazónicos, muchas veces en latas, y suelen consumirse tostadas o fritas como snack. No es el sabor lo que incomoda, sino la idea. La carachama es un pez amazónico de apariencia ruda, cuerpo oscuro, escamas gruesas y forma robusta. Visualmente, está muy lejos de la imagen delicada que muchos esperan de un pescado. Esta sopa suele servirse con el pescado entero, incluyendo la cabeza y cola, lo que genera un fuerte rechazo visual. El problema no es el sabor, sino ver al animal completo dentro del plato, con su textura y forma intactas. Para muchos, el choque visual es suficiente para no atreverse a probarla. El masato es una bebida ancestral de la Amazonía peruana, consumida desde tiempos prehispánicos y profundamente ligada a la vida diaria de muchas comunidades amazónicas. Su ingrediente base es la yuca, y su sabor, para algunas personas no resulta del todo desagradable. El problema no está en cómo sabe, sino en cómo se prepara. De manera tradicional, la yuca cocida se machaca y se mastica, usando la saliva como agente natural para iniciar la fermentación. Es una técnica ancestral, culturalmente segura y funcional dentro de su contexto, pero para quienes la conocen desde fuera, la idea sola ya genera rechazo. Cuando sabes cómo se hizo, la barrera deja de ser gastronómica y se vuelve mental. El masato no desafía el paladar, desafía nuestra idea moderna de higiene. En el Perú, el cuy no es solo comida, es historia, tradición y crianza doméstica, especialmente en la sierra. Durante siglos ha sido una fuente importante de proteína y parte de celebraciones y rituales. El impacto no está en el sabor, sino en la imagen. Para muchos extranjeros, y también para varios peruanos, el cuy es una mascota que jamás podrían llegar a comer. Y cuando llega al plato, suele hacerlo entero, con cabeza, dientes, orejas y estrellas visibles. Ese choque visual es inmediato. No estás comiendo carne anónima, sino que estás mirando al animal completo.
Entre los platos más conocidos que se preparan con este animal, están el cuy chactado, cuy frito, picante de cuy y cuy al horno. El caldo de cabeza nace en la cocina popular andina, en contextos donde se aprovechaba absolutamente todo del animal, especialmente en épocas de escasez. Es un plato asociado a mercados, ferias y madrugadas frías, famoso por sus propiedades revitalizantes. El rechazo no viene de lo raro, sino de lo explícito. Aquí no hay cortes disimulados, es una carne entera convertida en sopa. Ojos, lengua, labios, cachetes, todo visible, todo reconocible. Para algunos, es poderoso y reconfortante. Mientras que para otros, es imposible de mirar sin incomodidad. El problema no es el sabor, es enfrentarte a partes del animal que normalmente no quieres ver en tu comida. Por eso, en algunos lugares, se opta por servirlo picado, reduciendo el impacto visual. El suri es probablemente uno de los ingredientes peruanos que más impacto visual genera. Se trata de la larva de un escarabajo amazónico que crece dentro de los troncos de palmeras. En la Amazonía es un alimento ancestral, energético y muy valorado. Fuera de ese contexto, es otra historia. Grande, blanquecino, con movimientos visibles y consumido sin ocultar su forma, el suri provoca rechazo inmediato. No hay engaño, sabes exactamente lo que estás comiendo. Puede prepararse asado, frito o a la parrilla, especialmente en ferias amazónicas. Aunque cambie la técnica, la imagen sigue ahí. Y para muchos, eso ya es demasiado. El ceviche de cañán proviene de zonas rurales del norte del Perú. El cañán es un tipo de lagarto que suele ser cazado por quienes preparan el plato. Es una adaptación local del ceviche clásico, poco documentada y completamente ajena al turismo gastronómico. En algunas presentaciones, se suelen colocar los lagartos visibles sobre el plato, haciendo que para muchos sea incomible desde el primer vistazo. En otras versiones, parece un ceviche cualquiera, hasta que te dicen de qué está hecho. Actualmente, el cañán es una especie protegida, por lo cual, se exhorta a evitar cualquier tipo de caza o consumo de este animal, para evitar su extinción. La zarapatera de motelo es un plato ancestral de la Amazonía peruana, cuyo ingrediente principal es el motelo, una tortuga terrestre. La carne se cocina dentro del propio caparazón del animal y en muchos casos se sirve exactamente ahí. Cuando sabes que lo que estás a punto de comer fue preparado y presentado dentro del cuerpo de la tortuga, el impacto visual es fuerte y el debate inevitable. Es un plato polémico que abre discusiones éticas y morales, y que incluso muchos peruanos jamás aceptarían probar. Aquí el rechazo no es solo gastronómico, sino también es emocional. La mazamorra de carne de monte es una preparación amazónica tradicional. Surge como una adaptación local del concepto de mazamorra, pero aplicada no a lo dulce, sino a lo salado y proteico, usando carne de animales silvestres cazadores. El ingrediente principal es la carne de monte, la cual varía, y puede ser carne de venado, sajino, majás, tapir, y en ocasiones, carne de monte, la cual entra en debate por razones legales y éticas. El rechazo surge de saber que puedes llegar a comerte algunos de estos animales silvestres, que no son comunes al consumirlos. Más allá del impacto del plato, hay que recordar que la carne de monte es cada vez más escasa y su comercialización está prohibida por el peligro en el que se encuentran muchas especies. En el fondo del iceberg aparece una historia incómoda que se repite en distintos lugares, el consumo de gato. En el Perú, este consumo suele asociarse a chincha o cañete, ligado a festivales antiguos y reportajes polémicos hoy prohibidos. Pero no es un caso aislado, relatos similares existen en otros países de Latinoamérica y Asia, siempre rodeados de negación, estigmatización y rechazo social. No es gastronomía oficial ni cotidiana, y actualmente está prohibido por razones legales y sanitarias. Si te gustó el video, dale like y suscríbete, que me ayudará a seguir trayendo contenido. Y si tienes alguna sugerencia de un iceberg o video que quieras ver, déjamelo en los comentarios, que los estaré leyendo todos. Hasta la próxima.